Bienvenidos a una nueva edición de Dossier Popular, este espacio de periodismo local con una mirada popular que hacemos cada semana en Televisión Regional. Quien les habla, Germán Mangiones, junto a mi compañero Alejandro Maidana. ¿Cómo estás, ¿Qué Alejandro? tal? ¿Cómo te va, Germán? ¿Bien? Bien. Acá estamos con un tema hoy muy especial para toda la provincia, para todo el país, pero que profundizaremos, bien digo, con invitados de lujos, para poder, digamos, meternos un poquito en esa colectora que suele cerrarse, que es profundizar una temática como el narcotráfico. Exactamente, y vamos a tratar, como siempre, de poder pensarlo juntos. Arrancamos entonces con el informe de cada semana de esta edición de Dossier Popular. En abril de este año, en lo que fue el final de uno de los juicios más mediáticos de la provincia, se conocieron las condenas contra los miembros de la banda Los Monos, que vinculada al negocio del narcotráfico, instaló el terror en la ciudad durante años. 9 de los condenados eran policías. Se confirmaron además 6 absoluciones. Los policías fueron una pieza central para la operatoria de la banda, dotándola de protección y datos sensibles. Las escuchas, donde se exhibe el servicio que prestaban, es en muchos casos contundente. Poco menos de un mes después, la banda volvió al centro de la escena mediática cuando una serie de ataques y balaceras cayeron sobre actores fundamentales del juicio. Desde el 29 de mayo hubo ataques dobles contra los jueces Manfrín, Viena y Usandizaga vinculados a la causa. También hubo disparos dirigidos a 2 investigadores. Finalmente fue baleado el Centro de Justicia Penal, donde se dejó un cartel con sello mafioso. Hubo, en paralelo a las 10 balaceras acumuladas en 10 semanas, una puja en los tribunales por el traslado de 2 detenidos de la causa, amenazas encubiertas y excusaciones. Por su parte, el fiscal general Jorge Baclini y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, anunciaron hace unos días la detención del presunto autor material de los 2 primeros hechos y apuntaron a Ariel Máximo Ville Cantero como quien ordenó estos atentados. Baclini no descartó ninguna hipótesis sobre personas y motivaciones que no necesariamente tengan que ver con los monos. En medio de una ciudad que mira impávida el show del terror, con muertos y balaceras, desde el poder político provincial y nacional se intenta mostrar control sobre la situación, pero fue el mismo gobernador Lifchit el que luego de los últimos ataques llegó a decir que se está poniendo en juego la institucionalidad. Hoy, en Dossier Popular, narcotráfico, política y poder en Rosario. Bueno, y así está planteado el tema de hoy, y para eso, como cada semana, hemos convocado a invitados. En este caso, tenemos la presencia de Adriana Rossi, doctora en filosofía, especialista en temas que tienen que ver con el narcotráfico, sus estructuras y el estudio del tema, y a Carlos Del Frade, diputado provincial, un hombre de esta casa de Televisión Regional, quien también hace mucho tiempo viene desarrollando estas investigaciones. Carlos, ¿te parece que es tan así como dice el gobernador Miguel Lifchit, que lo que está en peligro es la institucionalidad? ¿Estamos en ese punto? Es interesantísima la pregunta. El otro día también me decían eso, y después cuando lo leía Zaffaroni estuvo este fin de semana acá en Rosario y dijo que no había que exagerar. Igualmente lo de la institucionalidad, Lifchit lo dice por algo cierto, la falta de credibilidad. ¿Cuánto más se le puede creer tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo como al Judicial si no solucionás el tema de las balaceras y por qué se hacen? Así que sí, yo creo que hay una cuestión allí de crisis aguda de la institucionalidad si no resolver rápidamente esto. En la cuestión esta de las balaceras es muy importante destacar algo que es evidente. En los barrios se mata, ahí no hay duda, en los barrios se matan a los que fueron testigos, se mata. Ahora, de los bulevares para adentro se tira para errar, se tira incluso con el cuidado de que ni de casualidad mates a alguien. Eso porque es, para mí, por algo gravísimo. Se busca volver a negociar. Y este es un punto central y que se mete directamente en lo político. Alguna vez se negoció. ¿Qué era lo que se había negociado? Nada menos que el juicio abreviado. Recuerden ustedes, salida del gobierno de Bonfatti, nos metíamos en las elecciones del 14 de junio del 2015 y allí al Monchi Machuca, que le acaban de dar 42 años, en el juicio abreviado le daban 9. Claro, una locura. La diferencia es brutal. Y ese fue el juicio que se cayó. Y es el que se cae, entre otras cosas, porque mostramos alguna vez un video en donde el Guille Cantero se hace cargo del asesinato de Demarre. Demarre era el dueño del boliche donde lo mataron al pájaro Cantero el 26 de mayo del 2013. Entonces Lifchit sale, inmediatamente electo, sale a decir no quiero ningún juicio abreviado.
Y a partir de allí empiezan a cambiarse las reglas de juego. Lo que estamos viendo ahora es que se hacen estas balaceras para volver a negociar, y en estas balaceras hay una parte vinculada a los monos. Pero hay otra parte a la que le conviene, extraordinariamente le conviene, que únicamente se hable de los monos. Para mí, nichos corruptos de la policía están metidos. Fíjense qué detalle que hizo muy bien Germán. El informe es excelente, dicho sea de paso, lo felicito. El informe, cuando vos decís que de los condenados fueron 9 policías, el pibe que ahora está detenido, el Tavi, que le dicen el Tavi, que es un chico de 17 años, le ordenan darle 9 tiros, y le repiten, 9 tiros. El que se lo dice es el Guille Cantero. 9. ¿Cuál es 9? ¿Por qué 9? Porque 9 son los policías que terminaron procesados. Es muy interesante eso, hay nichos corruptos detrás de esto de la policía, parte de los monos y parte de la otra banda que se va quedando con todo, que es la banda de Alvarado, en relación directa con la policía. Esto es lo que está detrás hoy de las balaceras aquí en la ciudad de Rosario. Adriana, bueno, también tu voz, alguien que ha investigado, es un tema social muy complejo, como bien marcaba Carlos, el tema político, el tema de cruzar, digamos, muchos poderes. ¿Cómo se puede analizar algo tan complejo sin tener un anclaje, digamos, en la mirada de un sistema capitalista también, ¿no? Sí, claramente el narcotráfico no vino de Marte, claro. Sino que fue fruto realmente de una lógica capitalista, que ha sido encima aumentada por la cuestión de que se enfrentó esta problemática no desde el punto de vista o de la salud de los consumidores o como un problema social, sino directamente se los enfrentó con una mirada represiva. Un enemigo que creció y nació de un repollo, digamos, algo así, y hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo, pero lo represivo, todas las leyes, todas las normas, además internacionales, a partir de Naciones Unidas, gobierno de los Estados Unidos, etcétera, han impuesto esta mirada represiva. Claro. Y poniendo esta mirada represiva, que le hicieron un gran favor al negocio, porque si el negocio es ilegal, se gana mucho más. Seguro. O sea, digamos que los precios de una mercadería que es ilegal es un precio mucho más alto. Entonces eso incentivó la formación de las grandes bandas, de los carteles, y acá, bueno, hay una cuestión también de aumento de consumo, porque esto es a nivel mundial, aumenta el consumo, se va diferenciando el consumo, pero hay un aumento de consumo. Habría que preguntarse por qué nuestras sociedades necesitan drogas para... Adriana, claro. Pensando en que te he escuchado muchas veces analizar este fenómeno no solo en Argentina, sino a nivel global, digo, sí. ¿Es muy exagerado compararlo con otros modelos, digo, de cartelización de bandas narco? Muchas veces se dice, a veces de manera demasiado sencilla, vamos camino a ser Colombia, vamos camino a ser México. A México. Digo, ¿cuál es la particularidad del fenómeno que vive la Argentina y cuáles son las similitudes con estos lugares? Lo que se vive en Argentina es una cuestión relacionada con un mercado interno. Es verdad que Argentina se ha transformado en un corredor, pero un corredor o sea, la cocaína puede llegar de Perú, puede llegar de Colombia, atraviesa distintos países y pasa por la hidrovía sobre todo, y también, digamos, por ciertos lugares donde aterrizan aviones, etcétera. Pero esa todavía sigue siendo secundaria, pero llega hasta África, centro occidental, y de ahí, bueno, se va camino a Europa, o por mar, o directamente a través del desierto del Sahara, donde están muchos grupos de la yihad islámica, sublevados, etcétera, que se hacen el negocio en el sentido de que permiten el pasaje de las drogas, de los cargamentos, lo protegen y a cambio tienen o dinero o armas para seguir, digamos, en su lucha. Carlos, en México más de 150.000 muertos en esta guerra que le ha dado el Estado, digamos, con las Fuerzas Armadas al narcotráfico. Oficialmente es más de 35.000 desaparecidos, aunque dicen que superaría 70.000 la cifra. En Colombia lo vemos esto hace mucho tiempo, ahora se ha profundizado. En Brasil. En Brasil. Modelos por ahí, cuando avanza el neoliberalismo, la excusa es militarizar las calles, algo que se escuchó
no hace mucho tiempo acá. No, y en cualquier momento lo van a poner a Rosario como prueba piloto. Esto el otro día se lo dijimos al gobernador de la provincia, que el perverso decreto para mí de Macri, el 683, que habilita a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, es, a mi entender, una prueba como anillo al dedo para todos aquellos que quieren repetir el modelo del Plan Colombia de octubre del 2002, el Plan Mérida de México, Claro, que es consecuencia, sí, que trae como consecuencia esta enorme cantidad de asesinatos. De líderes campesinos, de opositores, de todo. No, y aparte de pibes jóvenes, militantes sociales. De hecho, cual. Ayotzinapa, el asesinato y la desaparición de 43 estudiantes son estudiantes militantes políticos. Tal cual. No era gente politizada, digamos. Exactamente. Y después lo mismo en Brasil. Brasil sacó un informe que el año pasado tuvo 70.000 asesinatos con los militares en la calle, con lo cual más violencia, más narcotráfico y una cosa tremenda, lo que primero aparece es la corrupción en esas Fuerzas Armadas que la democracia trató en su momento de apartar. Por eso este retroceso es enorme. Nosotros estamos convencidos, lo hacemos con Adriana, que aprendemos de ella por sus experiencias en los viajes que ha tenido por toda América Latina. 5 arterias todavía vigentes del corazón del capitalismo: petróleo, armas, medicamentos, narcotráfico y trata de personas. Son 5 negocios paraestatales. ¿Qué significa eso? Que hay agencias de los estados que participan en todo esto. Por eso, 9 policías, como ustedes bien lo decían, acá con la cuestión de los monos y con una particularidad. En Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, todas las bandas son narcopoliciales. Narcopoliciales. Y ahora son también narco-gendarme. Salta hoy tiene la ciudad con mayor homicidios de la Argentina, Orán. Hace poquito, increíblemente, el gobernador de la provincia, cuando lo trajo al gobernador Urtubey, dijo que había que imitar el modelo salteño. Increíble. Una locura. El mayor número de homicidios, se triplicó el consumo en Salta, que es obviamente por donde entra el grueso de la cocaína. Así que estas informaciones, estos datos, la gente está desesperada, necesita que le resuelva la posibilidad de ir y venir, de trabajar tranquilo, de ir y venir, de estudiar tranquilo. Yo eso lo entiendo. Ahora nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de leer esos números, esas cifras, porque si no lo lees, te metes en esto de la demagogia punitivista o punitiva. Claro. La vieja discusión de la inseguridad, ¿no? La vieja discusión de inseguridad, ¿cómo la paliamos? No, seguro. Y en el marco, digo, de cuando se habla de estas rutas del narcotráfico, tanto sea una ruta de paso como la ruta para la exportación, uno no puede dejar de pensar que más allá de Rosario como un centro estratégico y como un centro de cara al mundo, digo, Rosario está en el medio, como bien decían, de fronteras permeables, de puertos permeables, digo, y ahí también, bueno, cuál es el rol de las fuerzas de seguridad. Vamos ahora a un informe y enseguida hacemos otra vueltita de preguntas charlando un poquito de esto, ¿no? ¿Hacia dónde va esta discusión y este peligro? Después del informe, si me permite, lo que les voy a decir, ¿quién se murió en estas últimas horas? Y un tipo que es clave para entender esto, Patricio Gorosito, era de Arroyo Seco, era el que fundó el Real Athletic de Arroyo Seco. Estuvo vinculado en Central la ese venta, que ¿no? se lo dio a Central, ¿te acordás? Sí. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque solamente se le habían comprobado 3 cargamentos que superaba la 1,5 toneladas de cocaína desde el puerto de Rosario. Desde el puerto de Rosario. Entonces, por eso sería interesante después pensarlo en relación a esto. Sin duda. Lo charlamos. Vamos ahora a los datos detrás de los relatos, esta sección donde tratamos de ponerle nombre y número a las informaciones. En este caso tiene que ver con la cronología de los atentados. Los atentados comenzaron en mayo de este año, ocurren de noche o de madrugada. En general, 2 personas disparan desde una moto. Los objetivos son casas o departamentos vinculados a jueces o investigadores que trabajaron en la condena a la banda Los Monos. El primer ataque doble desde motos distintas fue el martes 29 de mayo. 2 viviendas que pertenecían al juez Ismael Manfrín, el presidente del tribunal que condenó a la banda de Los Monos, fueron baleadas. Los Blancos, Italia 2118, el magistrado se había mudado hacía 2 meses de ahí, y Montevideo 1040, donde residió una década atrás. El miércoles 20 de junio, 7 disparos impactaron en 2 viviendas de la Prida del 3600. 5 dieron en la casa del papá del juez Juan Carlos Viena, el instructor de la mega causa de Los Monos.
monos. Horas antes habían atacado la cuadra donde hubo custodia policial porque vivía la ex esposa del juez Viena en Buenos Aires y Pasaje Iwanowski. El viernes 22 de junio, el juez Manfrín se excusó de seguir interviniendo en la causa de los monos sin hacer públicos los motivos, aunque no hizo demasiada falta después de estos hechos. Día más tarde, el 24 de junio, en Galvez, al 5900, efectuaron disparos de arma de fuego contra un domicilio lindero a un comercio de Luis Quebertorque, un excomisario de la policía que investigó a los monos desde la división judicial. Sábado 30 de junio a la madrugada, una casa de la zona norte de Rosario, en Breiler 1400, fue atacada a balazos. Cerca de ese domicilio vivió Ariel Lotito, otro policía de la ex brigada operativa de judiciales. Se levantaron 9 vainas servidas de la vereda. La mira de los agresores se movió hacia la vocal del tribunal que condenó a los monos, Marisol Usandizaga. Otro doble ataque en el macrocentro. La noche del jueves 26 de julio hubo tiros desde una moto en Ceballos al 2500 hacia una casa que fue de Horacio Usandizaga, padre de la jueza, y el viernes 27 a la madrugada en Dorrego al 1600, donde funcionó un estudio jurídico de Usandizaga y el edificio se llama Marisol. Como la jueza, ¿no? Exactamente. Eso tuvo que ver, como decíamos, con la jueza Usandizaga a partir de blancos vinculados a ella o a su familia. Pero esto siguió y el martes 31 de julio la justicia rechazó el pedido de traslado a una cárcel de Gran Rosario que habían hecho Guille Cantero y Emma Chamorro, que estaban bastante lejos de Rosario y estaban tratando de negociar eso. El traslado. Como decíamos, el traslado. En la audiencia previa, el líder de los monos dijo por videoconferencia que si usted dice que no, yo lo hago responsable por mi vida. El pedido amenaza de Guille no fue escuchado y en la madrugada del sábado 4 de agosto volvieron los ataques. Otro doble atentado al Centro de Justicia Penal y a un edificio vinculado a Usandizaga con un cartel que se parece a una firma. Con la mafia no se jode. El viernes pasado, viernes 10, mientras el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchi, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaban juntos en la sede de Gobernación, se enteraron de una nueva balacera ocurrida en Rosario, vinculada también al Poder Judicial. Habían baleado el edificio lindero a donde vive el exintendente Horacio Usandizaga. En la madrugada del último lunes se produjo un nuevo ataque contra el frente de un edificio. Al menos 25 detonaciones se escucharon cerca de las 1:30 de la madrugada, 1:30, contra el frente del edificio Cito en San Luis 1451. No hay heridos. Vecinos del lugar aseguran que en ese lugar vivió hace unos 20 años la jueza Gabriela Sansó, presidenta del tribunal que a partir de esta semana tendrá a su cargo la revisión de la sentencia que el pasado abril condena a prisión al jefe de la banda de los monos. Esta es la cronología de los ataques que está viviendo la ciudad de Rosario y, como decíamos al comienzo, van marcando un poco el ritmo de la agenda política y, como decía bien Carlos del Frade, en esto lo que parece una negociación. Claro, sin heridos, cosa que en los barrios contamos muertes de pibes a montones, ¿no? A montones. Decías, Carlos, vos, la importancia de la muerte de Gorosito. De Gorosito, sí. Patricio Gorosito, en las zonas muy conocidas, fue el fundador del Real Athletic de Arroyo Seco, fue el testaferro de Julio Grondona durante muchos años, él mismo lo admitió ante la justicia, y después todos se preguntaban de dónde había sacado la plata Gorosito, porque Gorosito empezó con una carnicería de barrio en Arroyo Seco. ¿Cómo construyó el estadio? Gorosito empezó a decir que era a partir de su relación con Julio Grondona, pero después en la causa que se llama Carbón Blanco, que se transmitió en Salta, ahí quedó demostrado que él llegó a exportar 1,5 toneladas de cocaína solamente en 3 envíos. Solamente en 3 envíos que empezaron del 2008 en adelante por el puerto de Rosario. 3 envíos de los que se constataron. ¿Cuánto había hecho antes? ¿Cuánto hizo después? No se sabe. Por eso es tan interesante la pregunta que ustedes se hacen. ¿Qué pasó en el medio? Y en el medio tenemos un montón de cosas. Lamentablemente el gobierno de Macri retiró el SENASA del cuidado de los puertos. El año pasado Canadá informó que 1 tonelada de cocaína había llegado desde el puerto estatal de Bahía Blanca hasta Canadá. Por lo tanto, cuando te dice Patricia Bullrich, vamos a atacar el búnker que está a la puerta, claro, le viene bárbaro. Si total ellos hacen posible que salga 1 tonelada de cocaína. Digo, y pensando que en los puertos ya tenían bastantes auditorías, inclusive de la Auditoría General de la Nación, incluso reconocido por la gestión anterior, digo, por el macrismo, auditorías en los que se comprobaba que era una de las principales rutas de entrada y después de salida. Digo, lejos de
avanzar en el control, como bien decís, se va aflojando. Nosotros en relación a eso de lo que decíamos siempre, en 1998, 22 años, 20 años 20 atrás, años 1998, la DEA saca por los puertos privados de San Lorenzo, Puerto San Martín, el recientemente privatizado puerto de Rosario, decía la DEA, de Alvear y de Arroyo Seco, sale la mayor cantidad, entra la mayor cantidad de cocaína, 1998. Sí, bueno, esta es una historia que la tenemos. ¿Qué te parece? Claro. 20 años. Claro. Sí, 20 años. Y antes también. Y antes también. Y antes también. Yo me acuerdo en el 96 les avisé un poco la municipalidad, digo, mire, tengan cuidado porque me parece que la trama se puede complicar. Me dijeron, no, es que tú vienes del lado de Colombia, de Ecuador, Estás eso influido no por es esa ni Colombia ni historia. Ecuador, Claro. no, esto está todo tranquilo. Bueno, y digo, Ahí está. Ahí está. agregando un dato más, Santa Fe se cayó la concesión del puerto de la capital provincial por sospechas de que iba a caer directamente en manos de grupos vinculados directamente al narcotráfico, ¿no? Una empresa paraguaya que se había hecho cargo de eso Sí. tenía a 3 de sus directivos vinculados a causa de narcotráfico en Paraguay. Fue realmente impactante. Ahora, esa misma empresa está operando el puerto de Villa Constitución. Esa misma empresa, con esa misma gente. Por eso es impactante. Y que no ahora entra un solo buque ahora. Y para tener el dato, habrá que ver también, porque tiene la misma polémica por las relaciones con el puerto de Rosario y el puerto de Villa Constitución, qué pasa con el puerto de Ramallo. ¿No? Totalmente. Uno de los puertos que está siendo licitado ahora en torno a grupos vinculados a capitales rusos y capitales nacionales en Ramallo. Y bueno, cuando uno piensa por dónde se combate, por dónde se discute, a veces uno da la sensación que siempre se empieza por abajo para no mirar para arriba. Sin duda. Adriana, en este contexto que venimos debatiendo, desde que comenzamos, que es muy oscuro, muy pesado, con tu experiencia, ¿cuál es la única manera, si es que existe, ¿no? De manera tangible. Qué pregunta, ¿eh? Claro, de poder morigerar este golpe, Fácil. ¿no? Facilísimo. Lógicamente que el debate es profundo y largo, pero y al paso que vamos es una utopía para gran parte de Latinoamérica. ¿Hay una chance, digamos, hablando de legalización, hablando de controlar, no sé, digo... Bueno, chances sí hay. Bueno, hay que ver un poco lo que está pasando. Había que monitorear bien lo que está pasando, por ejemplo, en Uruguay, donde se ha no despenalizado el consumo porque ya no estaba penalizado, Claro. pero donde se legalizó hasta la producción de marihuana, pero De solo marihuana, de sí. marihuana. Y que hay un control estatal muy fuerte, porque sin control estatal fuerte no se puede pensar, siempre va a haber contrabando, por supuesto, pero de acuerdo, parece que las cosas están bastante controladas. No hubo ni un aumento del consumo, como todo el mundo dice, no, si se legaliza todo el mundo consume, no es Sí, así. sí, una lógica bastante Está extraña, más sí. tranquila, parece, la sociedad está más tranquila. Ahora, hay una posición de parte del presidente, del nuevo presidente que va a asumir en diciembre en México. López Obrador habla de una despenalización de todas. De todas. De absolutamente todas. Le sacas efectivamente un gran negocio al crimen organizado, a la grande habrá que ver a quién banda. se lo da. Claro, hay que ver cómo se hace eso, que no es nada fácil, Tal pero se sacaría un gran negocio. Lo lamentable es que hemos dejado crecer tanto a estas organizaciones que si no tenés ese negocio, que efectivamente es el mayor de ellos, se van a dedicar a los otros y ya se están dedicando. Claro. Los carteles mexicanos ya, tráfico de armas, el tráfico de personas por la personas, claro. frontera, las extorsiones, Claro. los secuestros, los asesinatos. Entonces ya tienen, digamos, otros rubros. La hoja de ruta control. es amplia. Ya se nos está yendo Sí. el tiempo. Vamos a la pausa para contarles quiénes son los que apoyan este proyecto de periodismo local. E invitamos Y a venimos- otros a que se sigan sumando. Invitamos a otros, por supuesto, que se sigan Si sumando. Carlos sabrá, No se ¿eh? cierra la lista. No, para nada. Es amplio. Y venimos con el cierre del programa.
Pedir un taxi nunca fue tan fácil. Con Movitaxi, movete rápido y con seguridad. Regístrate, confirma tu ubicación, solicita el viaje y listo. Tu taxi está en camino. Descargate la aplicación en App Store o Google Play. Cuidarnos más es querernos más. Municipalidad de Rosario. Bueno, vamos con el cierre del programa. ¿Les parece una conclusión? Es un tema que, por supuesto, no se puede abarcar en tan poco tiempo, pero la idea es, como siempre, poder invitarnos a pensar y a preguntarnos más que a responder. Bueno, es muy difícil poder abordar encontrar una solución ya, etcétera. Se debería volver a tener políticas sociales. Lamentablemente es un periodo donde hay restricciones, una economía que no funciona. Hay un aumento de población que va a ser excluida, por lo tanto esto hay que tomarlo en consideración. Hay una cultura de la violencia muy fuerte no solamente acá en Rosario, en Argentina, sino en toda América Latina y en el mundo, la cultura de la violencia y de la no tolerancia. Eso hay una cultura narco que se ha también introducido en la sociedad y hay intereses que son intereses económico por un lado y político por el otro lado. No hay nada que hacer. El narcotráfico sin un apoyo político, sin un apoyo de instituciones estatales, ¿sí? Sin toda esa amaraña, digamos así, de mecanismos de la economía legal, no pudiera de ninguna manera poder desarrollarse y poder seguir adelante. Y además va a tener una base social que está atravesada por crisis económica, que está atravesada por consumismo, porque hay clase media de por medio, y además esa cuestión de la violencia que yo decía. Son todas cuestiones que hay que enfrentar y bueno, no es fácil, hay que necesidad de una voluntad política muy fuerte y a contramano muchas veces de lo que puede pedir la gente, que naturalmente asustada pide represión, pide gendarmes, pide policía, está metido, piden quizás militares que van a estar metidos porque si se abre el juego van a estar corruptos ellos también. Carlos, cortito, cierre. Trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. La única inversión. Mirá qué cortito. De que menos esperábamos que le haga corta, eso me conoce los tiempos de la televisión. Se nos fue volando el tema, la verdad, hoy, porque es muy interesante los invitados y un tema que da para charlar muchísimo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Así será. En la próxima edición de Dossier Popular.